Yo soy Amira Valle, dirijo un Elephant Wise. Empezamos en la ciudad de Miami, en Florida, en el 2010. Yo empecé con la intención de transmitir la práctica a mis propios hijos, pero no encontraba medios hábiles y fue así que me llamó muchísimo la metodología de la atención plena de mindfulness de una manera secular. Encontré que era maravilloso porque era muy adecuada para que los niños pudieran comprender estas maravillosas prácticas. Entonces empecé a trabajar en la ciudad de Miami, me certifiqué en varios programas que empecé a aplicar en escuelas, pero me tocó trabajar con grupos de niños muy pequeños y entonces desarrollé el programa de Elephant Wise, el regalo del elefante, que se basa en un cuento donde se aplican todas las diferentes metodologías de la atención plena y de la compasión. Entonces, esto empezó como un cuento, una historia en Miami, y cuando regresé a México en el 2014, escribí el libro, escribí el programa para implementarlo en las escuelas. Entonces se ha implementado ya en muchas escuelas en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Y después vi que los maestros necesitaban un poco más de conocimiento de toda la parte teórica que llevaba el libro, y además de que necesitaban una práctica fuerte, una práctica personal fuerte y habilidades didácticas. Entonces desarrollé el diplomado en enseñanza de mindfulness en educación básica, que es lo que hago actualmente. Llevamos ya 2 generaciones, estamos por empezar la tercera. Como parte del programa del diplomado, este está avalado por el posgrado de medicina de la UNAM, entonces un requerimiento es que hagan una tesis los alumnos, y pues me da muchísimo gusto porque están haciendo investigación en la aplicación de la atención plena con poblaciones mexicanas. Hasta ahorita es nada más educación básica, entonces son niños de preescolar y primaria, y bueno, pues ayudo a los alumnos en esta parte de las tesis. Implementamos también el programa pues en diferentes escuelas, en diferentes entornos. Estamos llevando este programa también para personas de la tercera edad. Y ¿qué más? Bueno, aparte de hacerlo en las escuelas, no solamente hago esta parte del regalo del elefante, sino también represento en México a una asociación que se llama Mindfulness Without Borders, que nació en Ruanda y en Uganda con los niños soldados como una metodología para poderlos ayudar a procesar sus experiencias emocionales, aplicando la atención plena y habilidades socioemocionales. Y bueno, ha ayudado muchísimo tanto en África, en Medio Oriente, en Canadá, están basados en Toronto, en Estados Unidos. Y bueno, yo me certifiqué en este programa hace muchos años, me encantó la metodología, y cuando regresé a México pensé que sería una metodología extraordinaria para nuestro país, porque aunque no vivimos en una guerra declarada, muchas de las vivencias emocionales que hay en nuestro país corresponden a un estado de guerra. Entonces, estas metodologías son excelentes para la edad de preparatoria, mayores de 15 años. Y bueno, estamos ahora trayendo este programa para preparar facilitadores y también para implementarlo con adolescentes. Entonces, más o menos, eso me parece. Muchas gracias, Amira. Bueno, soy Patricio Madrigal, psicólogo en formación, pensando en que la educación es un medio para realmente generar un cambio en un país. Es que decidí entonces estudiar una maestría en Ciencias de la Educación. Posteriormente, al ver que durante toda la investigación que realicé durante la maestría, pues vi que los problemas educativos en México eran más bien globalizados, no eran propios de México, ni Latinoamérica, sino de todo el mundo. Entonces, a partir de ahí surgía mucho el interés de hacer algo que generara un cambio importante dentro de la educación. Así fue como fui también a estudiar Mindful Schools, el Year Long Certification Program. Estuve un año allá y estudiando también los trainings.
Y bueno, veo que mucho de la aplicación de esos programas en México no son totalmente adecuados, hay que modificarlos mucho. Estuve en Atentamente también, ahí comencé. Después nos separamos justamente de nuestro divorcio para generar el Instituto de Psicología Contemplativa con Karina y con Lili y otros psicólogos, con el interés de profesionalizar en el área de psicología lo que sería la aplicación mindfulness. Y bueno, las aplicaciones que he llevado a cabo han sido tanto en nivel básico como en nivel medio superior y superior también. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar, pero les voy a dar las reglas de cómo vamos a llevar a cabo la mesa. Voy yo a decirles una pregunta, cada quien puede tomar el turno como quiera para poderla contestar, y son aproximadamente 3 minutos los que van a tener para contestarla. Si se pasan un poco de tiempo, voy a levantar la mano y ya con eso, ya saben ustedes que el tiempo se ha acabado y tienen que concluir su respuesta, ¿sí? Y bueno, y les vamos a dar su turno a cada quien, y vamos a tratar de que todos sean equitativos para que pues puedan compartir todas sus experiencias cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, pues la primera pregunta precisamente es acerca de qué es la atención plena. Y cómo ha venido evolucionando la aplicación de la atención plena en Occidente, ¿sí? Entonces no sé quién quiera responder. ¿Sí? Mira. Bueno, pues la aplicación plena, como todos saben, es una práctica milenaria, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad, estructurado y presentado de una manera perfectamente estructurada, pues hace 2500 años, ¿verdad? Por el Buda. Estaba dentro del entorno religioso, pero y se transmitió mucho en Asia, en diferentes regiones con diferentes formatos, pero con las guerras que hubo en Asia llegó a América. Entonces, pues es el lado bueno, ¿no? Entonces hubo diferentes oleadas de monjes principalmente que llegaron a América y compartieron esta práctica. Una de ellas pues fue con la guerra de Vietnam, llegó Thich Nhat Hanh a América. Él enseñó muchísimo la práctica de la atención plena y trabajó muchísimo por los derechos humanos con Martin Luther King. Ha escrito maravillosos libros desde una perspectiva muy amorosa. También con la guerra de Corea llegaron otros grandes maestros, también hubo otra oleada de grandes maestros japoneses que lo enseñaron en universidades muy importantes como Columbia, donde se enseña como desde la perspectiva de estudios budistas. Con los maestros coreanos llegó el maestro de Jon Kabat-Zinn. Entonces Jon Kabat-Zinn tiene esta práctica que es más basada en el Zen, y él lo que hizo fue en más o menos en 1980, en 79, adaptar muchas de las metodologías de esta práctica de una manera secular. Él es un gran biólogo, un doctor, un gran científico. Entonces, a la hora de presentarlas, tuvo la genialidad de hacerlo con una metodología científica. O sea, muy estructurada, con un protocolo muy bien diseñado, y los resultados fueron maravillosos, ¿no? El mal de la época moderna pues es el estrés y las enfermedades relacionadas con el estrés. Entonces diseñó este programa MBSR que ha tenido unos resultados extraordinarios, y su genialidad no fue solo el protocolo, sino que muy pocos años después empezó a hacer investigación científica muy formal sobre los efectos de la práctica. Y al tener este respaldo científico, pues entonces pudo secularizarse más aún, entrar a lo que se conoce como el mainstream, porque tiene todo este respaldo científico. Entonces se desvincula de alguna manera del entorno religioso. Y bueno, es así como llega. Y a partir de los resultados de Jon Kabat-Zinn y del MBSR, se encuentran todas, que vamos a hablar más adelante, y entonces se puede aplicar en muchos diferentes entornos. Muy bien, gracias amiga. No sé quién quiera continuar.
mira, la atención plena es una técnica que viene del entrenamiento mental, una técnica contemplativa. Kabat-Zinn, que fue uno de sus principales expositores, sobre todo en el ámbito científico, y que abrió las puertas para que fuera estudiada de manera masiva en las grandes universidades y sus aplicaciones en diferentes aspectos, como en la educación, él la define como la capacidad de mantener la atención de manera voluntaria en el momento presente y libre de juicios. Y esta técnica en particular, esta definición en particular, es efectivamente una técnica de atención que, digamos, es una técnica que entra en un grupo más amplio de técnicas del mundo contemplativo que se les llama shamatha, o entrenamientos de la atención. Entonces, desde la India, ¿no?, las técnicas, han existido estas técnicas contemplativas del shamatha. Lo que buscan es pacificar a la mente, lo que buscan es cultivar una mente que puede estar efectivamente en el momento presente, pero en el sentido de que sabe en cada momento qué está pasando. No está distraída, no es este chango vuelto loco que salta de un pensamiento a otro, sino más bien una mente que se parece más a un elefante perfectamente domesticado, ¿no? Entonces, puedes llevar esa atención de manera voluntaria al objeto elegido, al objeto que tú quieras, puedes mantenerla ahí con presencia, calma, pero a la vez mucha claridad y flexibilidad, no se aferra. Muchas veces tenemos estos pensamientos obsesivos que vienen constantemente y la mente compulsivamente se va con esos pensamientos. Una mente entrenada en la atención es capaz de elegir a dónde moverse. Y en este sentido las técnicas de shamatha son más amplias que la atención plena, porque no solamente buscan estar en el momento presente, sino también, por ejemplo, puedes poner atención en cosas del pasado, en recuerdos, o hay un tipo de atención prospectiva, ¿no? Si voy a planear lo que voy a hacer. Pero es esta capacidad de una mente perfectamente enfocada. Y como menciona Amira, gracias a que esta práctica en particular, atención plena, se ha estudiado en los, digamos, pues, científicamente, ¿verdad? Desde el punto de vista de la neurociencia, de la psicología y ahora de la educación, es que se ha popularizado. Y no se puede popularizar gratuitamente, sino porque sabemos que a través de practicar estas técnicas, que si bien nacen de un contexto religioso, como ella mencionó, no se necesita de ningún contexto religioso, de ninguna creencia para practicarlas, pero se ha visto que tienen grandes beneficios, beneficios que se pueden medir incluso en la estructura y funcionalidad del cerebro. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Alors, pour répondre à la première question, je vais dire, en ce qui me concerne, c'est d'essayer de montrer à mes étudiants que c'est apprécier la vie au mieux, quoi qu'il arrive, pour vivre le moment présent. Para responder a la primera pregunta, en lo que concierne a apreciar la vida, Quoi qu'il arrive, como llegue, pour vivre le moment présent. para vivir el momento presente. C'est un état de conscience qui résulte du moment présent. Es un estado de conciencia que resulta del momento presente. C'est apprivoiser notre capacité d'attention, Aprisiona un momento presente de nous reconnecter à tous nos sens. para reconectarnos con todos los sentidos. C'est observer, Es la observación, c'est s'observer observarse comme un nuage qui passe. como una nube que pasa. Et le plus important pour moi, Y lo más importante para él c'est regarder les autres et soi-même es mirarse uno mismo, comme si c'était la première fois. como si fuera una primera vez, o la primera vez. Ça, c'est ce qui m'a profondément marqué quand j'ai connu la pleine conscience. Cuando yo conocí la atención plena, es lo que más me conmovió. Et je dis à mes étudiants, je leur dis, quand vous allez rentrer chez vous, Yo les indico a mis alumnos que cuando lleguen a sus casas, quand vous allez voir votre petit copain ou votre petite copine, cuando se relacionen y vean a sus novios o amigos, regardez-le ou regardez-la comme si c'était la première fois, chaque jour. mírenlos como si fuera la primera vez cada día. Ce n'est pas facile. No es fácil. Pour répondre à la deuxième question, Para responder a la siguiente pregunta, je dirais que de plus en plus,
d'ateliers Cada vez hay más talleres, du primaire, de l'école primaire à l'université. desde la escuela primaria hasta la universidad. Et l'aspect de la pleine conscience est abordé d'abord à travers la gestion du stress. Y lo interesante es abordarla desde cómo se gestiona a través del estrés. Si, la gestion. ¿Gestión es administración o gestión? Et aussi, l'autre aspect, les étudiants qui sont en difficulté académique. Y sobre todo aquellos estudiantes que tienen problemas académicos. Donc, en tout cas, à Montréal, au Québec, c'est de cette façon-là que la pleine conscience est arrivée. Après, je vous dirai pourquoi on a beaucoup de bâtons et de problèmes. Se inició en Montreal y más adelante él explicará cómo se dio estos problemas Sí. con más detalle. Gracias, muy bien. Merci. Je ne sais pas parler français. Solamente decir, bueno, no lo digo porque es una grosería. Creo que aprenden otros idiomas. Hay dos aspectos que son relevantes en la atención plena, que siento que son puntuales al momento de enseñarlo con niños, con adolescentes, y bueno, que uno mismo se percate en la propia práctica. Creo que desde ahí es importante empezar lo que es la práctica personal, porque desde ahí se enseña también. Y una de las situaciones que uno empieza a notar en la práctica es la capacidad de poder dirigir la atención, de poder dirigir la mente. Y ese es uno de los aspectos importantes de lo que sería la atención plena, que es una forma de dirigir los procesos perceptuales y hacerlos conscientes. La otra parte es la cualidad introspectiva que tiene también la atención plena, que es esa capacidad de poder darse cuenta de lo que está sucediendo en la conciencia. Sería entonces una cualidad metaconsciente, de darnos cuenta de que nos damos cuenta de lo que está sucediendo adentro en los procesos mentales, con nuestros subprocesos perceptuales que tienen que ver con nuestra relación con el exterior. Es importante hacer notar que no hay una diferencia o que no hay esta dualidad exterior-interior, sino que más bien es una interrelación de ambos, que en nuestra mente lo que sucede es una influencia interpretativa y representada en nuestra mente. Todo eso lo notamos con la conciencia introspectiva. Algo importante o relevante entonces de traer esto al medio educativo y occidente es que regularmente estamos muy enajenados de nosotros mismos. Es muy común encontrar que las personas no tienen familiaridad con su propia mente, ni con lo que sucede en ella, y mucho menos con la atención. Cuando empiezan entonces a conocer esta posibilidad de dirigir su mente, que la atención básicamente podría definirse como eso, como la dirección o el timón de nuestra mente, que sería como un barco. Entonces tendría ya un sentido y un propósito distinto. Esta imagen del barco dirigido por el timón en nuestra atención es una imagen también muy fácil para que entiendan a veces los niños, lo viven en un contexto más lúdico con esta analogía. Cuando no estás dirigiendo tu atención conscientemente, pues ese barco va a la deriva y a dónde va quién sabe, ¿no? Entonces creo que desde ahí es muy relevante también, cobra relevancia el proceso de la atención consciente. Me gusta más ese término, atención consciente, dentro de los contextos educativos. Bueno, pues... Merci. Gracias. Bueno, una vez que Amira nos dio una breve explicación de cómo surge este impacto de la atención plena en Occidente, cómo se está llevando a cabo y cómo se ha estado implementando en Occidente, y lo que nos platicaba Emiliana, ¿sí? Asher y ahora Patricio, me gustaría preguntarles desde sus experiencias, ¿sí? ¿Cuáles han sido los beneficios de implementar esta estrategia de atención plena en diferentes ambientes educativos?
¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues de hecho hemos observado múltiples beneficios, en particular donde los he visto inmediatamente es en los docentes. Cuando nosotros impartimos un curso, como mencionaba Patricio, no puedes enseñar lo que tú no tienes. Entonces, si vas a enseñar técnicas de atención plena, pues necesitas tú tener práctica al respecto. Y muchas personas lo que agradecen, primero es el presentarse, el ver a su propia mente. Es lo más íntimo que tenemos, está con nosotros los 7 de la semana, 24 horas del día, y paradójicamente, no necesariamente ni la conocemos y mucho menos la hemos entrenado. Entonces, tener una técnica precisa que se puede llevar a cabo para entrenarnos en la atención. Entonces, atender la respiración de manera consciente, familiarizándonos con el momento presente, aprendiendo técnicas para que sea una atención calma y a la vez muy lúcida y despierta, pues es como un bálsamo, eso nos han reportado. Y no solo eso, sino que encontramos que también es la base para el desarrollo de muchas otras habilidades. Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, todo un libro maravilloso y la sabiduría ancestral y moderna sobre cómo transformar las mentes y cómo transformar nuestro entorno. Sin embargo, si estamos distraídos, se nos olvida aplicar esa técnica, Ni siquiera nos acordamos de que está ahí. Para cuando nos damos cuenta, ya caímos en nuestros hábitos de siempre. Y entonces las técnicas de atención nos permiten justamente aprovechar y cambiar nuestros hábitos mentales y emocionales. En el ámbito educativo, también es muy lindo observar que los niños desde muy chiquitos encuentran beneficios en ellas. Incluso, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar con los niños más chiquitos y encuentran que pueden tener esos momentos de calma y que preceden, por ejemplo, la regulación emocional, luego ellos se los recomiendan a sus hermanitos y a sus papás y a sus maestros, Entonces, pueden saborear, digamos, el beneficio inmediato y entonces no es algo que se les tenga que pedir que apliquen, sino que aplican solitos. Y bueno, ahora hemos estado trabajando mucho en educación media superior y lo que hemos encontrado también ahí es que los estudiantes lo encuentran muy útil, por ejemplo, cuando van a hacer un examen. Algo que sabemos que es, digamos, una problemática que tenemos en educación es lo que se llama la ansiedad académica, que se produce, por ejemplo, cuando estamos frente a un examen y tenemos mucho miedo al respecto y se te bloquea la mente. Pero no solamente sucede con un examen, sino a lo mejor para otros va a ser cuando pasan al frente al pizarrón o frente a una materia como el francés o el inglés. Y estas técnicas son algo que pueden aplicar inmediatamente y que encuentran un beneficio directo al respecto. Pues hay muchos beneficios, como bien dice Emi, y sí, principalmente todo empieza por el docente, nosotros podemos transmitir el estado en el que nos encontramos de una manera, en nuestro lenguaje corporal, se siente como nos sentimos nosotros. Entonces, cuando el docente está en calma, cuando el docente está tranquilo, cuando tienes la habilidad de percibir a tus estudiantes uno por uno como personas, como seres valiosos, ya con eso cambia el ambiente en el salón de clases inmediatamente. Cuando el docente, por lo contrario, está estresado, está presionado, ve su trabajo como una manera nada más de ganar dinero y despersonaliza a los niños, entonces los niños se sienten ignorados, se sienten rechazados y no se conectan. Entonces, empezando con el docente es importantísimo, pues uno de los males principales en esta profesión, que es tan demandante, tan poco remunerada, es principalmente el burnout, los maestros trabajan muchísimo, jornadas muy largas, con muy escasos recursos, muchos turnos, y llega a lo que se conoce como la fatiga profesional, Entonces, ¿para qué nos permiten estas prácticas? Pues tener la capacidad de permitirle al cuerpo su habilidad de autorregularse, su habilidad de alcanzar un equilibrio homeostático, como decía Carlos ayer, Entonces nosotros tenemos este
sistema nervioso autónomo que se dispara y se equilibra de una manera natural, pero con tanto estrés que tenemos no alcanza a equilibrarse para alcanzar un estado de equilibrio. ¿Qué nos permiten estas prácticas? Nos permiten activar el sistema parasimpático, es decir, nos permiten regresar a un estado basal una vez que hemos sido disparados por el estrés o que estamos víctimas de una gran fatiga profesional. ¿Cómo? Pues a través de la atención a la respiración, a las sensaciones corporales, al movimiento. Todas estas prácticas nos permiten alcanzar un estado de calma y equilibrio que sería natural si no viviéramos en estos tiempos modernos. Por otra parte, se ha comprobado que cuando este sistema simpático se dispara, cuando la actividad de la amígdala nos hace estar en un piloto automático, se activa este cerebro reptiliano, se interrumpe la comunicación entre el cerebro emocional y el cerebro lógico, el lóbulo prefrontal, donde está todo lo que es el pensamiento lógico y la regulación. ¿Qué pasa entonces cuando estamos disparados? Que no podemos aprender. Como dice Emi, llegas al examen y tu mente en blanco. Aunque hayas estudiado, se te olvida todo. ¿Por qué? Por el estrés. Porque se interrumpe esta comunicación con la parte lógica y racional. Entonces, ¿para qué nos sirven estas prácticas? Para calmar este piloto automático. Una vez que se calma y alcanzamos un equilibrio, podemos volver a conectar esta parte lógica, este cerebro prefrontal, ¿no? Donde está todo lo que es la función ejecutiva del cerebro. ¿Qué nos ayuda? Pues primero que podemos tener un pensamiento analítico, que es lo que necesitamos durante el entorno académico, ¿no? Aprender matemáticas, ciencias, todo esto. Por otra parte, ahí mismo regula quién lleva las riendas. O sea, el cerebro prefrontal es el que lleva las riendas del caballo desbocado. Entonces, si yo estoy disparado emocionalmente, ¿quién es el que me va a autorregular? Precisamente mi función ejecutiva. Cuando yo la fortalezco a través de estas prácticas, tengo la habilidad de autorregularme emocionalmente. Y entonces esto tiene muchos beneficios. Primero puedo aprender más, concentrarme más, estar más tranquilo. Puedo tener regulación emocional. Pero además, a través de estas prácticas voy a desarrollar empatía, y no solo empatía, sino también compasión. O sea, no solo me puedo poner en el lugar del otro, sino que además deseo que el otro sea feliz. Y esto es una habilidad que se tiene que cultivar en los niños, aunque es innata, se tiene que cultivar. Y entonces, lo que hemos visto es que se mejora mucho el ambiente en la escuela. Los niños son mucho menos reactivos, más el ambiente de las aulas es mucho más relajado, aprenden con más facilidad y son más capaces de entender las necesidades de sus compañeros, las necesidades del maestro. El maestro puede relacionarse mejor con los niños y se hace un ambiente mucho más solidario. Por lo tanto, se previene bullying, se previenen muchas otras problemáticas escolares. Gracias. Okay. Bueno, he tenido la oportunidad de hacer aplicaciones en diferentes niveles, desde primaria hasta nivel superior. De hecho, donde empecé fue justamente en licenciatura. En 2001 hice fue un seminario de la meditación y la formación del psicólogo para estudiantes de psicología. Y probando, digamos, estas prácticas con diferentes poblaciones, me doy cuenta que es más fácil que lo asimilen los niños. Me ha costado trabajo también trabajar con niños muy pequeños. También trabajé en un kinder y no vuelvo a trabajar en un kinder. Eso le dejo mejor a domadoras de leones. Sí, hay que reconocer también con qué población podemos trabajar y con cuál no. Pero sí vale la pena pasar por todas y darse cuenta, ¿no?, que son diferentes, que tienen que tener diferentes aproximaciones. En la primaria, básicamente he encontrado que en tercero y cuarto de primaria, más o menos entre los 7 y los 9 años de edad, empieza a generarse otra etapa de psicológica en la cual permiten un conocimiento un poco más abstracto.
Y justamente es una mayor capacidad entonces de asimilar estos procesos. El trabajar, por ejemplo, con adolescentes de secundaria y preparatoria no es tan difícil como los de kinder para mí, pero también es algo muy complicado. Y el proceso de asimilación también es distinta, la aproximación tiene que ser obviamente muy distinta. Estamos hablando de aplicaciones quizás radicalmente distintas de una misma herramienta. Eso hay que reconocerlo y como entrenarse en ello, ¿no? Los efectos o lo que serían las ventajas que he visto consecuentes de la aplicación de estas técnicas es que sí, por lo regular hay una mayor capacidad de regulación emocional y de autorregulación en general. La autorregulación es todo un concepto muy amplio y se ve reflejado específicamente en los niños más pequeños, o sea, los que digo más o menos del tercer y cuarto año de primaria. Esto hace ver también que esta afirmación del Dalai Lama de enseñarle a los niños de 8 años para cambiar en una generación el mundo no está nada fuera de lo real. Creo que son edades muy claves para generar cambios, más que en la secundaria y la preparatoria. Ahí es también meterte un poco a la batalla, pero por lo regular sí aprenden a una regulación emocional que es muy útil en muchos casos, en una autorregulación general, pueden dirigir mejor sus procesos y bueno, básicamente eso serían las áreas trabajando con alumnos. Con los maestros es muy interesante también porque me ha pasado que con grupos similares del mismo grado tengo efectos distintos. Con el mismo tiempo, el mismo programa, y en una ocasión sucedió que uno tenía un efecto distinto, no tuvo un avance tan significativo como los otros. Me puse a analizar las variables y la variable era la maestra. Y sí influye mucho el modo de enseñanza. Y creo que también es muy importante que los maestros pasen también por este proceso. En este caso era una maestra sumamente autoritaria. Y con ese tipo de enseñanza no se permite que aflore naturalmente la autorregulación. Si tú le estás enseñando autorregulación y hay alguien que está azotándote todo el tiempo, nunca lo vas a aprender. Entonces, bueno, eso fue una variable. Creo que lo más valioso es que a través de las experiencias descubrimos un montón de errores y de situaciones que hay que cuidar, y una de esas es esta. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'avant un examen, les étudiants qui ont suivi cette formation demandent à méditer. Antes de hacer un examen, coincido contigo, es importante hacer este tipo de técnica. Ce qui va arriver avec les étudiants qui ont vraiment intégré tout ça, c'est qu'ils vont vivre évidemment le stress différemment. De esta manera, los alumnos van a integrar que el estrés se vive de manera diferente. Ils vont être plus concentrés. Van a estar más concentrados. Et surtout, ils vont se recentrer davantage sur leurs valeurs. Y van a centrarse sobre todo en el valor. En el valor. En su valor. ¿No? Su valeur. Van a revalorizarse. Si, et pas les valeurs de leurs parents. Y no así los valores de los padres. J'ai un exemple d'une étudiante qui ne savait pas quoi faire et qui à chaque examen avait des crises, comment on dit, même en français j'y arrive pas. Que tenía alumnos que tenían problemas porque llegaban a la crisis para hacer el examen. Après un examen, ¿Sí? elle a eu une crise de panique. Una crisis de pánico posterior al examen. Elle a eu 92 sur 100. 92%. La moyenne de la classe était 93%. Y la media de la clase 93%. Elle a fait une crise de panique parce qu'elle avait un point en dessous de la moyenne. Un punto sobre la media. Alors on a travaillé ensemble et sur la pleine conscience et je l'ai croisé un an plus tard. Bien, se trabajó en conjunto con la atención plena y un año más tarde Je l'ai vu mais je ne l'ai pas reconnu. los vio pero ya no los reconoció. Physiquement elle avait changé. Físicamente había un cambio. Elle m'a abordé parce que je ne l'avais pas reconnu. Me abordó porque no lo reconocí. Et là je lui ai dit qu'est-ce qui t'est arrivé? ¿Qué te pasó?
Elle m'a dit, j'ai pratiqué. Yo practiqué Et petit à petit, j'ai su ce que je voulais faire. y poco a poco hice lo que yo me planteé. Ça allait à l'encontre de ce que voulaient mes parents. Iba en contra de lo que querían mis padres, Mais comme j'avais l'air bien avec ma décision, pero como yo había tomado mi decisión, ils l'ont accepté. tuvieron que aceptar. Ahí está. ¿Tú? Sé tú, es todo. Así es, creo que hasta este momento nos han dado sus experiencias que han sido muy interesantes y yo creo que para todos también. Y yo creo que ustedes están reconociendo todos esos beneficios que tiene el poder llevar a cabo la atención plena dentro de diferentes ambientes escolares. Pero también está la otra parte, ¿qué retos han tenido para poder implementar esta estrategia? No es fácil, sabemos que sobre todo en una sociedad occidental, en ciertas culturas, el poder llevar a cabo este tipo de estrategias, el poder decir, estoy aplicando una estrategia que viene de la psicología budista o de la psicología contemplativa, no es nada sencillo, ¿verdad? Creo que es una experiencia que hemos tenido cuando hemos tratado, ¿no?, de implementar esta estrategia. Entonces, a partir de lo que ustedes han abordado, que es la parte positiva, ¿qué retos o qué desventajas han ustedes tenido cuando han querido implementar esta estrategia, cada uno en sus diferentes ambientes, pero también a nivel ya macro, qué ventajas o desventajas habría de implementar esta estrategia en los modelos educativos? En mi turno. Donc, je l'ai dit, c'est bien sûr les étudiants qui vont avoir, qui sont davantage centrés sur leurs valeurs. Je l'ai dit, les étudiants vont être davantage centrés sur leurs valeurs. Los estudiantes se van a centrar mayormente en sus valores, Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est les enseignants. pero sobre todo lo que es más importante son los docentes. Les enseignants qui tout d'un coup découvrent, alors par leurs étudiants qui ont suivi un atelier pleine confiance, Los docentes van a descubrir, sobre todo cuando asisten sus alumnos al taller, oui, et qu'ils voient les changements chez leurs étudiants, ils ne connaissent pas du tout la pleine conscience. ven a sus alumnos que cambian. Qu'est-ce que Ils vont changer. C'est-à-dire que les profs voient les changements sur les étudiants qui ont suivi mes ateliers. Los maestros de las otras materias observan los cambios que se dan una vez que él aplica el taller. Alors du coup, les enseignants viennent me voir et me disent « Ah ben, nous aussi, on voudrait être formés à la pleine conscience. » Nosotros tomamos el taller de plena conciencia, Des enseignants. los docentes. Alors là, une dynamique se crée avec les autres, justement, avec les autres départements. Y entonces, de esta manera, hay una influencia en los otros departamentos que ven los cambios. Parce que, je vais vous raconter une anecdote. Au département de psychologie dans mon collège, Voy a contar una anécdota que sucedió en el departamento donde yo trabajo, en el bachillerato. on est 8 profs de psycho. Somos 8 profesores de psicología, On était 2 à porter le projet de la pleine conscience. 2 en el proyecto de plena conciencia, de atención plena. Hélas, ma chère amie et collègue est maintenant à la retraite. Y su querida amiga que está jubilada, Retraitée. Je suis tout seul maintenant à porter ce projet. y ahora queda él solo en el proyecto, frente al proyecto. Donc les inconvénients, c'est aujourd'hui d'être finalement tout seul contre tous. Uno contra todos, queda solo. Mais l'avantage d'un autre côté, c'est que les autres départements sont intéressés, donc j'ai un appui. Bien, pero lo que queda es que el resto de los otros departamentos
tienen interés y entonces tienen su apoyo. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est que maintenant, il faut convaincre chaque année l'administration. Ça, c'est un gros inconvénient. De convaincre l'administration de porter ce projet et c'est une bataille annuelle. Es una gran dificultad porque cada año que pasa tiene que tratar de intentar convencer a la nueva administración de los grandes beneficios. Il faut chaque année leur apporter encore des preuves scientifiques que c'est bien scientifique, que c'est pas des choses en l'air. Que no es una cuestión del aire y que tienen que convencer con pruebas científicas cada año para que valoren su trabajo. Qué dommage. Que tomar. Bueno, creo que una de las dificultades que se enfrentan aquí en México, en parte es porque muchos de los programas se han desarrollado en Estados Unidos, en otros lados, y se buscan aplicar de la misma manera aquí cuando son poblaciones distintas. Recientemente, pues justamente se han generado el programa Atentamente, los programas que ha generado Gavina, entre otros, para poder adecuarse a la población, a las poblaciones de aquí de México. Y aquí mismo hay muchas subpoblaciones que tenemos que considerar. No es lo mismo enseñar en una escuela particular de alto nivel, a un nivel medio, o en una escuela de gobierno o una escuela rural. Entonces cada población sí son diferentes y creo que esa es una de las desventajas, que no se puede duplicar exactamente igual el programa, se tiene que adecuar a la población. Entonces, por un lado es el conocer nuestra población, el poder entender cómo laboran, en qué circunstancias viven, qué necesidades tienen, porque podemos llegar con nuestro super programa de atención plena y no es lo que necesitan. Entonces hay que saber también cómo adecuarlo a ello, ¿no? La otra es que se considera que es como una panacea, o sea, que es como si fuera a remediar todos los problemas de la educación, y eso se ha comprobado que no es cierto. Tiene muchísimas ventajas, muy buenos resultados, pero todavía hay que trabajar más para poder desarrollar, por ejemplo, más influencia o impacto en las funciones ejecutivas. Porque a veces incluso se ha estipulado que cambia o que tiene influencia o impacto en las funciones ejecutivas, pero no en todos los casos. Entonces sí se tiene que trabajar más sobre eso y no venderlo, porque bueno, de hecho no se podría considerar propiamente un producto, pero hay veces en que lo venden como si fuera un producto que va a remediar estos problemas cuando no es cierto. Hay que saber muy bien, entender muy bien qué se puede trabajar para poder realmente ofrecer un buen servicio, por decirlo así, una buena aplicación, ¿no? La otra es el contexto en México. Yo creo que ahorita estamos en un momento de arar tierra, o sea, en los resultados yo creo que más importantes vendrán más adelante. Ahorita estamos, todas las investigaciones, la mayor parte de la investigación se ha desarrollado en Estados Unidos, en otros países, han tenido ya un proceso, una experiencia y un avance que en México apenas se está gestando. Entonces no podemos pensar que vamos a tener ahorita los mismos resultados. Estamos como arando tierra y sembrando, y también eso creo que hay que considerarlo como uno de los retos que tenemos que remediar o enfocarnos. A mí me gustaría platicarles algunos de los retos de justamente llevar este tipo de prácticas, por ejemplo, a la educación pública. Entonces, efectivamente, hace unos años, por ejemplo, en el 2002 o 2013, que quise aplicar a un doctorado en la Facultad de Psicología sobre estrategias para aplicar la atención plena en la educación, me dijeron literalmente que era brujería lo que yo estaba haciendo. Con esas palabras, ¿no? Había ya muchas personas innovando, como el caso de Gavina y algunos cuantos, pero muy poquititos. Pero en el mainstream, pues se veía de esa manera. Sin embargo, gracias a las investigaciones que, como menciona Patricio, pues la mayoría han sido en otros países, pero ya ha habido una tradición de investigaciones, pues eventualmente estas técnicas
se han tomado cada vez más y más en serio. Entonces, para mi sorpresa, por ejemplo, yo me fui a hacer la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard, donde ahí justamente se estaba gestando todo un movimiento alrededor de estudiar la importancia de este tipo de técnicas. Y cuando regreso a México, yo pensé que iban a tomar pues, unos 10, 15 años en introducir esto dentro de los modelos educativos. Pero me encontré con autoridades pues, muy abiertas a escuchar y muy abiertas sobre todo también a ver evidencia. Sobre todo cuando ese tipo de prácticas se enmarcan en un contexto mucho más amplio como puede ser, por ejemplo, la educación socioemocional, donde efectivamente la atención plena no se ve como la panacea o la única herramienta, pero sí como una herramienta indispensable que se puede practicar de manera sencilla, digamos, se puede llevar a las aulas, donde hay técnicas donde se pueden evaluar, donde está dada dentro de un contexto, donde se complementa con otros muchos tipos de herramientas de desarrollo socioemocional. Entonces, gracias a este contexto yo encontré que hubo cabida para este tipo de prácticas. Ahora, una cosa es tenerlo escrito en un currículum y otra cosa es poder implementarlo a nivel nacional. Ese es un reto de otro tamaño. Y creo que uno de los mayores retos es que estas técnicas, aunque la instrucción de la práctica puede ser muy sencilla, dirige tu atención a las sensaciones de respirar, cada vez que te distraigas regresa tu atención, todas son cosas sencillas de decir, el poder tener realmente un sabor de la práctica, identificar cuáles son las dificultades, cuáles son los remedios al respecto, cómo se pueden medir las etapas de progreso, eso es algo más complejo. Y muchas veces es muy difícil de comunicar si no tienes un maestro que de primera persona y de primera mano te puede ir guiando. Una persona que tenga un poco más de experiencia que tú y puede identificar dónde estás y cómo puedes ir progresando en ese entrenamiento, porque es un entrenamiento. Entonces, ese es el mayor reto que hemos encontrado, porque si tú simplemente lees las instrucciones, pues no tiene sabor, no puedes ver necesariamente la importancia, la profundidad, ni siquiera entender o identificar los objetos de atención. Para eso se necesita más. Y obviamente cuando está dentro de una currícula a nivel nacional, pues es muy difícil llegar a todos los maestros, ¿no? No hay el presupuesto ni los medios todavía adecuados para hacer ese tipo de formación. Entonces las formaciones que se hacen pues son a un puñado de maestros y se empieza a hacer este efecto cascada, ¿no? Que tú a lo mejor entrenas a un director con un profesor, pero estos a su vez cambian, hay entrenamientos en línea, pero pues no es lo mismo transmitirlo en línea, entonces todo esto se empieza como a degradar y sobre todo si alguien que lo implementa no lo sabe implementar, pues simplemente no se ven resultados y se abandona como una cosa que es inútil, cuando no es necesariamente porque sea inútil, sino porque no se ha sabido implementar. Entonces ese creo que es uno de los grandes retos. Además que por supuesto vivimos en un contexto católico, donde cuando se llega a asociar este tipo de estrategias con algo religioso, pues hay un natural rechazo. Usualmente cuando las personas tienen la oportunidad de practicar y también de ver evidencia científica al respecto, se suelen disolver estos rechazos, pero para llegar ahí, pues se necesita que haya cursos presenciales, se necesita toda una guía al respecto. Entonces, esos son uno de los principales retos que nos hemos encontrado. Y luego también las expectativas, ¿no? Como decían Patricio, a lo mejor una persona, un maestro ya lo practicó, tiene una idea, pero quisiera que cuando practicara esto todos sus estudiantes se quedaran callados por 10 minutos e inmóviles. Y así no funciona, ¿no? Ni siquiera ese es el objetivo de la práctica. Entonces, estas falsas expectativas de lo que puede suceder también genera retos que hay que trabajar. Bueno, pues como mencionan todos, hay muchos retos. El principal yo creo que radica en el desconocimiento de la práctica. En Estados Unidos ha sido un boom, la revolución de la atención plena. Todas las revistas hablan sobre esta práctica, inclusive hay un sobreuso y está este fenómeno que le denominan McMindfulness, que es un peligro muy grande, ¿no? Que se trivializa, cualquiera toma un curso de 8 semanas y ya se siente capacitado en llegar y enseñar. Y cuando quien enseña la práctica no tiene una preparación suficiente, hay un peligro enorme.
¿no? De que se trivialice, no se obtengan los resultados y se vuelva un producto comercial. Ese es un gran peligro. Se necesita muchísima honestidad a la hora de transmitirlo y quién lo va a enseñar. Por otro lado, como dice Emi, la parte religiosa. Es muy importante ser absolutamente estrictos en la secularización de la práctica en un entorno escolar. Disociarlo de cualquier elemento que sugiera una asociación religiosa. Y bueno, ese es otro de los retos. Otro es el desconocimiento, no se sabe qué es y qué ventajas tiene. Entonces, a la hora de asignar un presupuesto, pues como este es algo un poco intangible, ¿verdad? Pues está primero que necesitamos la silla, los lápices, los pizarrones, y ya después, a lo mejor. Entonces, pues hay que aprovechar los presupuestos que hay de parte del gobierno, por ejemplo, para la formación de docentes, y hay que entrar en ciertos momentos para poder tener acceso al presupuesto. Por otra parte, la falta de currículums, como dice Patricio, surgidos en nuestro país y basados en poblaciones mexicanas. Entonces, pues todos los que están aquí hemos trabajado en diseñar currículums adecuados para la población mexicana. Los currículums diseñados en otros países, principalmente en Estados Unidos, suelen querer tener una cura mágica rápida, ¿no? Así como que me tomo la aspirina y en 2 horas se me quita el dolor de cabeza, y son programas de 2 horas por 8 semanas y se acabó el asunto, y no se acabó el asunto. Y entonces hay mucha investigación que comprueba que sí, después de 8 semanas de realizar la práctica, efectivamente hay cambios, pero si la dejas de hacer, pues estos cambios se desvanecen. Entonces esto tiene que ser un programa iterativo, es decir, se enseña y se reenseña y se reenseña cada ciclo escolar. O sea, no es algo que se puede abandonar. Para que puedan entrar, como hay estudios epigenéticos en el código genético, tiene que ser iterativo, tiene que hacerse una y otra vez para que pueda haber cambios neuronales, para que pueda haber estas conexiones neuronales, neuroplasticidad, cambios a nivel cerebral, tiene que realizarse muchísimas veces. Entonces, lo que se ha encontrado es que pequeños instantes de atención a lo largo del día son muy importantes. Tampoco se puede utilizar, como los programas originales, periodos meditativos de 45 minutos, porque nadie en la Ciudad de México tiene ese tiempo. Entonces hay que adaptar los programas a los tiempos que nosotros tenemos, pero tampoco se puede prometer cambios que no van a haber cuando se practican 3 minutos al día. No va a haber cambios, a menos de que lo hagamos muchas veces por mucho tiempo. Entonces, pues tiene que ser un programa iterativo, ¿no? Presentarlo de manera que sea accesible para la población con la que estamos trabajando. Y para ello es importante tener conocimientos de pedagogía. Un gran practicante, por muy buen practicante que sea, si se presenta frente a un grupo de niños de quinto de primaria con 30 niños, se va a volver loco, porque se necesitan habilidades de manejo del grupo. Es muy importante tener estas habilidades pedagógicas. Por otra parte, un maestro que tiene grandes habilidades de manejo de grupo, si no tiene una práctica personal, no va a poder transmitir. O sea, no puedes enseñar a nada si no sabes nada. Entonces, se tienen que combinar estos dos aspectos, la práctica personal y las habilidades de manejo de grupo. Por lo cual, se tienen que diseñar programas para docentes que abarquen estos dos aspectos, las habilidades de cómo transmitirlo, cómo aprende un niño de 4 años a diferencia de un niño de 10, a diferencia de un joven de 18. Tienen maneras de aprender diferentes, aunque estemos enseñando la misma práctica, atención a la respiración. Con un niño chiquito va a ser la esfera, la burbuja, el elefante, ¿verdad? Con una persona más grande, pues esto está ridículo. Entonces tienen que ser diferentes maneras de enseñar. Los niños pequeños necesitan manipulativos, materiales manipulativos y sensoriales. Hay que aterrizar las prácticas a que tengan toda esta estimulación sensorial. Los niños más grandes necesitan más reflexión, tenemos que hacer más journaling, diarios, cosas así, de reflexión. Entonces, pues hay que conocer también
todo lo que son los periodos sensibles de los niños, los periodos sensibles de los adolescentes, y muy importante es, nadie puede aprender cuando está en un estrés tan grande que se siente en un estado de amenaza. Entonces, lo primero que hay que establecer es un ambiente de paz, un ambiente donde el estudiante se sienta seguro. Entonces, pues tenemos que enseñar a los maestros cómo crear este ambiente de paz primero, para que después se puedan presentar estas prácticas. Entonces, pues para esto hay también muchos diseños dependiendo de la edad del estudiante, cómo se enseña a hacer el rincón de paz o el entorno de paz, un ambiente seguro, reglas establecidas que se llaman acuerdos, ¿verdad? Acuerdos de grupo, para que puedan los estudiantes aprender. Entonces, muchos aspectos. Muchas gracias, amiga. Bueno, después de escuchar, me voy a salir un poquito del guión que ya teníamos, porque ustedes nos están hablando ya precisamente de todas estas habilidades que los niños, adolescentes e inclusive ya personas adultas pueden desarrollar a través de la práctica de la atención plena. Y yo creo que en la actualidad son sumamente importantes, ¿no? Desafortunadamente hay un doble discurso en estas políticas educativas, ¿sí? Por un lado nos dicen tienes que enseñar a los alumnos a ser responsables, a generar valores, nos dicen que tenemos que utilizar estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento creativo. Nos dicen que es muy importante desarrollar competencias entre los chicos en un mundo globalizado, en donde no solamente se van a quedar en su país de origen, sino que van a viajar a otros lugares. Sin embargo, bueno, estas políticas, pues ya ustedes mismos lo estaban diciendo, pues no podemos llevar esta práctica igual a todos, ¿no? Pero parecería que en los modelos educativos o en esos nuevos modelos educativos nos quieren tratar a todos con la misma regla, ¿no? O sea, medir a todos con la misma medida, ¿no? Y esta situación, ¿sí?, que se presenta y que yo creo que también por eso la práctica de la atención plena ha tenido como ese boom, porque es una práctica que no solamente nos dice el qué, sino que nos dice el cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo y que es efectivo, ¿sí? ¿Resultaría un peligro para estos nuevos modelos educativos en las sociedades que estamos viviendo actualmente? Esa es la pregunta. Sí, esta práctica aplicado en los modelos actuales, lo que nos piden, a partir de ese doble discurso, ¿sí?, que hay, ¿sí?, porque por un lado nos dicen hay que desarrollar habilidades de pensamiento crítico, hay que desarrollar valores, hay que ser personas éticas, etc. Pero vivimos en un mundo lleno de violencia, vivimos en un mundo con este doble discurso, y la misma práctica, nos da lo que nos piden. Pero esto sería un peligro para los mismos modelos educativos en las sociedades actuales. Bueno, es todo. No han terminado arrancando a eso. Si lo ven morado, me avisa. Sí, es todo un reto ese, porque pienso yo que regularmente en nuestras sociedades vivimos constantemente en un doble mensaje, ¿no? De los valores, los principios, los principios y los valores que tiene que desarrollar un ser humano. Es indispensable, es una necesidad inminente en nuestro país, bueno, en el mundo, pero en nuestro país, donde somos presa de una violencia tan espeluznante. Es indispensable ofrecerle a los niños y a los jóvenes la posibilidad de encontrar un lugar de paz dentro de ellos, ¿no? Por otra parte, como te platicaba en la mañana, cuando trabajaba con Jacobo, pues hacíamos estos experimentos de potencial transferido, ¿no? Donde comprobábamos que
lo que le pasa al cerebro de una persona, una vez que has interactuado con ella, le afecta a distancia a otra persona. Y esto todos lo sabemos. Si la mamá llega de malas a la casa, todo el mundo se pone de malas. Si el jefe está de malas, nos ponemos todos estresados. Entonces, es nuestra obligación trabajar con el estado de nuestra mente, porque el estado de mi mente va a afectar mi entorno inmediato. Y es un efecto de ola, ¿no? Así como el ripple effect. Si yo estoy bien, mi casa está bien. Si mi casa está bien, mi hijo en la escuela va a estar bien, mi esposo en el trabajo, combatir el mal con el bien. O sea, no es porque si hay este doble mensaje, o sea, nuestra obligación es mayor la presión aún, de hacerlo de una manera impecable y de trabajar con toda nuestra fuerza, como te dice mi maestro Tony, o sea, como si la cabeza estuviera en fuego, o sea, no tenemos tiempo, tenemos que actuar en este preciso instante. Y yo lo que más me comunico a mis alumnos, aquí tengo muchos alumnos de mi diplomado, es lo más importante es la visión. Trabajar con la visión del ser humano como una entidad luminosa. Creer más allá del todo, creer hasta tu célula que el otro es un ser luminoso. Y quitarnos este entorno de deficiencia, de competitividad, de todo esto. O sea, cuando nosotros logramos ver al otro con todas sus posibilidades, entonces el otro de manera inmediata va a cambiar porque va a sentirse valorado, apreciado y, como decía Ashley, va a creer en sus propios valores, pero eso lo transmitimos de una manera intangible, a través de nuestro propio trato, de la manera en la que lo vemos, y eso es el resultado de la práctica. Entonces, para transformar esta sociedad, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa visión. No somos seres de consumo, que nuestro valor no radica si traemos una bolsa Louis Vuitton o si tenemos un coche Audi. O sea, nuestro valor radica en que somos seres luminosos con posibilidades infinitas, y en el momento en que lo creemos, en ese momento se transforma la imagen que el ser, que el niño, que el joven tiene de sí mismo, y la manera en que puede relacionarse con el entorno. Yo coincido con mucho de lo que han dicho mis compañeros, y justamente regresando al tema de esta brecha, ¿no? De lo que decimos o de dónde quisiéramos ir como sociedad cuando se habla de valores y de dónde estamos y cómo vivimos las cosas. Creo que justamente la respuesta para zanjar esta brecha, pues es el desarrollo de este tipo de entrenamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la importancia del respeto y cómo se vería, por ejemplo, si pensamos cómo actúa un niño que es respetuoso. Pues un niño que es respetuoso, pues primero no actúa impulsivamente, ¿no? Se da cuenta de lo que está pasando. Tiene la capacidad, por ejemplo, de, aunque a lo mejor le estén diciendo algo en lo que no está de acuerdo o que encuentra agresivo, tiene la capacidad de pausar, de no ladrarle al otro, y no solo eso, sino que además a lo mejor de escucharlo con empatía, que no quiere decir que vaya a estar de acuerdo con eso, ¿no? A lo mejor también tiene, por ejemplo, la capacidad de ser consciente de lo que está pasando y actuar con autonomía, ¿no? Y entonces convertirse en un líder, en un agente de cambio positivo. Entonces yo creo que el paso adelante que estamos dando en México es reconocer que para poder encarnar estos valores, que para poder llevar a cabo un montón de habilidades muy complejas que efectivamente se piden y se exigen en la educación, existe la necesidad de desarrollar todavía unas habilidades más básicas que tienen que ver con conocer y regular nuestra propia mente y mundo interno. Y entonces todo esto es un nuevo entrenamiento, ¿no? Sabemos que es, bueno, nuevo en Occidente, sabemos que en otros contextos ya se había hecho, pero ahora se introduce y por supuesto que plantea muchos retos de aceptación, de una correcta implementación, pero por un lado tenemos que empezar. Y el hecho, como decía Mira, de tener esa visión, ¿no? De decir hacia dónde quiero ir y de haber planteado la idea al menos de que existen habilidades, existe un entrenamiento que nos puede llevar a zanjar esa brecha, creo que es un paso adelante en el que además México se pone como país innovador. Es el segundo país en el mundo que tiene esto a nivel nacional. El primero es Singapur, el segundo es México. Entonces, bueno, puede que esto se caiga, ¿no? No hay duda, pero si sobrevive en
los investigadores, en los docentes que lo estamos implementando, en la sociedad civil, pues realmente podemos ser, creo que lumbreras y ejemplo para otros. Tout d'abord, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. No sé desde el principio cómo responder esta pregunta. Parce que on n'a pas tout à fait la même réalité au Québec, mais aussi au Canada. Porque no es la misma realidad de Quebec que el resto de Canadá. Au Québec, déjà, il y a les écoles francophones, puis les écoles anglophones. Hay escuelas francohablantes y anglohablantes en Quebec. Et donc, là, peut-être qu'il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'il y a toujours la guerre, entre guillemets. Hay una especie de guerra, entrecomillada, entre les anglophones et les francophones. Entre los francohablantes y los anglohablantes. Souvent, les anglophones vont avoir une plus grande avance sur pas mal de choses dans tout ce qui est nouveau. Tienen la delantera los anglohablantes sobre lo que es lo moderno, lo nuevo. Ça change, je vous rassure. Por supuesto que hay cambios. Mais donc du coup, le jeu des deux peuples Pero se hace un juego entre dos pueblos, entre dos poblaciones. va toujours entacher quelque projet que ce soit. Y se va a ajustar a cualquier proyecto que sea. Es todo. Gracias. Sí, yo estoy igual, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que esta sociedad necesita algo, que hay una esperanza, y yo creo que esa esperanza está en este tipo de filosofía, en donde no solamente es un cambio a nivel conductual, sino es un cambio a nivel de valores. Patricio lo mencionaba y creo que eso es sumamente importante, el desarrollo de la compasión. La compasión en este mundo actual, en donde estamos viviendo, en México sobre todo, pero por ser México no podemos decir que otras naciones vivan algo similar, pero los índices de violencia que tenemos, el hecho de que ya esto se ha volvido hasta una cotidianidad, pues nos impulsa, ¿no? Nos impulsa a hacer algo. Y yo creo que esto que ustedes hacen, la verdad, es una luz de esperanza para que se dé el cambio. Que puede ser peligroso para el sistema, pues sí, pero tenemos que enfrentarlo. Y tenemos que enfrentarlo con coraje, como ustedes dicen, pero sobre todo, y yo creo que es sumamente importante, y aquí quiero resumir esta parte de lo que ustedes han estado hablando, el poderlo hacer a través de la paz, a través del amor y a través de la felicidad. Yo creo que es una situación bien complicada, ¿sí? El querer apagar el fuego con el fuego, ¿sí? No lo podemos apagar con el fuego, entonces necesitamos de este tipo de estrategias que además nos están, como les digo, cambiando actitudes, cambiando comportamientos, pero yo creo que esto es todavía más introspectivo, ¿no? Y eso es lo que, como nos decía Dalai Lama, ¿no? Si esto se les empieza a enseñar a los niños a partir de 8 años, ¿qué van a cambiar? Van a cambiar sus valores, van a cambiar la forma de ver al mundo. Y entonces, pues va a ser como la cascada que mencionabas, Emiliana, ¿no? Esos cambios que se pueden dar en uno, en otro y en otro, pues al final pueden ser de muchos, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos necesitando. ¿Sí? Claro que sí. Nada más haciendo énfasis en lo que estás diciendo, ¿por qué es tan importante enseñar a los niños? Porque los niños lo llevan a su casa. Cuando nosotros enseñamos a un niño y en su casa se vive otra situación diferente, es muy difícil que tenga una continuidad. El beneficio, por ejemplo, de mi programa, que es en la forma de un cuento que los papás le leen a los niños, además de que se ve en las escuelas, que estamos cambiando el entorno de la familia, que es donde están surgiendo muchas veces estos problemas de desregulación. Y
tenía unos niñitos que quisieron comprar el libro porque ahora querían ser los maestros de sus papás, porque su papá le daba de patadas al perro y quería enseñarle que hay que enseñar a tratar a los animales con amor. Entonces, pues tener la esperanza de que los niños pueden llevar a sus entornos familiares también todo este aprendizaje. Bueno, pues me gustaría que a partir de todo lo que hemos comentado en esta mesa de expertos, cada uno diera una conclusión para poder dar paso a la siguiente fase de la mesa, y que yo creo que es lo más rico, que es la interacción de ustedes con los expertos para que les puedan hacer preguntas. Entonces, si quieren dar una pequeña conclusión. Bueno, cuando hace algunos años, platicando, justamente terminando un retiro de meditación, y platicaba con algunos colegas meditadores y psicólogos también, y educadores, justamente sobre toda esta situación, ahí surgió así como el interés de tener que hacer algo. Eso yo creo que fue hace como 5 o 6 años, y curiosamente en ese momento Mindful Schools, hace 7 años más o menos, no, ya en 2007 empezó su currículum. Poco después empezó a extenderse de una manera importante. Pues es una necesidad, como decía en un principio, globalizada, no es solamente de nuestra sociedad, sino es realmente de todo el mundo, ¿no? Y eso es de llamar la atención y de investigarse, explorarse, profundizarse. Yo siento que una manera de resumirlo es pues, que tenemos un mundo de información, muchísima información. Las escuelas nos llenan todavía de más información, sabemos mucho de muchas cosas, pero poco de nosotros mismos. Y creo que la vertiente que abre esto es saber más también sobre nosotros mismos, de esa manera poder discernir y aprovechar mejor la información. Gracias. Mira. Pues creo que la enseñanza de estas metodologías de atención, de paz interior, de compasión, de regulación emocional, que más o menos se sintetizan en estos programas, es inminente en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Es el mal que aqueja la era moderna, pues es el estrés rampante y la carencia de valores y la carencia de una vida interior. Y nunca nada nos va a poder dar felicidad cuando la ciframos en los bienes materiales o en el exterior. La felicidad surge desde adentro. Entonces, si queremos tener una sociedad feliz, tenemos que darles a los niños y a los jóvenes la habilidad de voltearse a ver a sí mismos, de conectarse consigo mismos y de cultivar su propia vida interior. La atención es la base de los procesos cognitivos y también sabemos que la base de muchísimos procesos emocionales. Entonces, el contar con herramientas que nos permiten primero calmar y conocer nuestra mente y nuestra propia potencial, yo lo considero la puerta de entrada, como el entrenamiento más básico para poder realmente desarrollar a fondo todas las necesidades y las habilidades que se requieren en la vida moderna, ¿no? El cultivo, por ejemplo, de la atención es lo que abre la puerta, es el elemento esencial que nos permite conocernos a nosotros mismos, es la base del autoconocimiento. También es una habilidad esencial para aprender a regular las emociones y a autorregularnos en un nivel, en una concepción más amplia. Cuando nosotros también tenemos la capacidad de tener una mente más calma, que está presente, que está lúcida y que podemos dirigir en la dirección que nosotros queramos, también podemos aprender a no solamente dirigirla hacia aquí, sino dirigirla hacia otros. Entonces, en ese sentido, también esta técnica es la base del cultivo de la empatía. Y a su vez la empatía y el entendimiento de los otros es la base de la colaboración, es la base de la compasión, que todas son estas habilidades esenciales para todo lo que queremos lograr y para también poder contribuir un poco en la solución de problemas tan graves como vivimos hoy en México, como pueden ser la violencia, el rezago educativo y tantos otros. Entonces yo veo realmente estas técnicas, estas estrategias como esa puerta de entrada. Una puerta de entrada también a la libertad, ¿no? Si nuestro barco va a la deriva, pues poco podremos lograr. En el momento en que tomemos el barco, tenemos por el timón, tenemos la capacidad de hacer un cambio significativo. Moi, j'ai envie de conclure en posant une question.
quiero para concluir formularles una pregunta. On sait que pour certains enfants, certains adolescents, Es cierto que para algunos niños, algunos adolescentes, la pleine conscience ne fonctionne pas la atención plena no funciona et où ces jeunes parfois résistent. y hay un dejo de resistencia. Alors la question c'est que fait-on pour eux? Que va-t-on faire pour eux? Souvent c'est en lien avec les émotions négatives. ¿Qué se puede hacer por ellos si hay lazos negativos? Et à partir de là, peut-être qu'on devrait aussi se concentrer justement à travailler ces émotions négatives pour cette population précise. Y a través de ello formular una... ¿Cómo hacer la parte negativa? Comment travailler les émotions négatives ¿Cómo trabajar las emociones negativas pour les aider? para ayudar y contribuir a algo en ellos? Bien. Sí. Bueno, vamos a darles un aplauso a tendrán muchas preguntas que hacerles, entonces vamos a empezar por Carlos, que levanta primero la mano, y luego nos vamos por acá y luego por allá. ¿Sí? ¿Sin micrófono? Sin micrófono, si no, no puedes. Nada más fuerte. Puedes pasar si quieres. Bueno, es que la semana pasada estaba llevando una clase con Daniel Siegel. Ajá. Y él decía que cuando él estudió el DSM, él veía, a él le latió esto de que todas las enfermedades psiquiátricas tenían que ver con procesos de no integración en el sistema nervioso, en el cerebro. Y bueno, es más o menos su descripción de él, ¿no? Él trataba de describir cualquier enfermedad mental como un proceso de no integración. Por otro lado, en la actualidad, cuando estudiamos los trastornos atencionales, se habla de que no es solamente un problema de la atención, sino que los procesos cognitivos están en paralelo, ¿no? Y entonces también es un problema de regulación emocional, o sea, diferentes circuitos y procesos que están ocurriendo. Incluso se habla de que hay un retraso en el neurodesarrollo. Entonces yo pensaba, ¿pueden ser estas metodologías una alternativa seria, real para el fármaco? Tantos fármacos que le están dando a los chicos ahora. Tenías que salir con esa pregunta cuando faltan Otra hora. Esa es una pregunta muy compleja. Creo que sí está ahorita en investigación, realmente profundizándose más en ello. Hay también una investigación ahí sobre lo que llaman doses of nature, dosis de naturaleza, en la cual el investigador hacía pruebas de atención previas y posteriores a un paseo en el bosque de 20 minutos. Después de ese paseo en el bosque, los niños tenían una mejor atención y una mejor capacidad de resolución. Eran niños que tenían problemas de trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Y básicamente el resultado era muy similar a si tomaran un fármaco, Ritalin o cualquier otro que regulara la atención. El problema es que no podían llevar el bosque a donde tenían el salón de clases o a todos los lugares, y realmente el tiempo de prevalencia era mucho menor que el del fármaco, porque toman el medicamento y este está influyendo todo el tiempo. Pero eso dio principio a mucha investigación. ¿Qué relación tiene nuestra mente con la naturaleza? ¿Y qué relación tiene, eso todavía un poco más profundo, nuestra mente con su propia naturaleza, la naturaleza de nuestra mente? Entonces yo creo que en algún momento llegaremos a eso, pero todavía falta. Como dice Tony Karam, hay mucho que trabajar. Yo pienso que es importantísimo enseñarle a los niños desde pequeños a sentir satisfacción y alegría. Satisfacción por sus propios triunfos
y a dirigir la atención a los aspectos positivos que ocurren, porque eso va a enseñar a los niños a generar sus propios neurotransmisores, su propia dopamina que los va a hacer sentirse felices. Cuando nosotros estamos cifrados en el aspecto negativo, como suele pasar en México, que hablamos de la violencia, los secuestros, y salimos de una reunión completamente con una carga emocional fuertísima de miedo, de agobio, de imposibilidad, entonces nos sentimos completamente impotentes. Cuando enseñamos a los niños a dirigir su atención a los aspectos positivos, les estamos dando la posibilidad de que el organismo actúe, produciendo estas sustancias que los hacen sentir bien. Si no aprenden a identificar sus estados positivos, entonces cuando llegan a la adolescencia y necesitan esto, lo van a tomar del exterior, de sustancias del exterior. Eso por una parte, el sentirse bien. Por otra parte, la sociedad moderna está condicionando a los niños desde las caricaturas de Bob Esponja, de Lilo y Stitch, de Madagascar, a fraccionar la atención, a no tener una atención unipuntual, prolongada. Nuestra atención son microinstantes y está completamente por todos lados. Entonces, es más fácil medicar que entrenar. El entrenar requiere paciencia. Estos entrenamientos, como decimos, no es una solución de un día o de 2 horas, 8 veces o por 8 semanas. Es algo que se tiene que hacer por mucho tiempo. Pero si se tiene paciencia, podemos alcanzar estos mismos estados. Las investigaciones de Richard Davidson han encontrado que con muchas de estas prácticas de atención y de regulación emocional y todas estas metodologías, conexiones neuronales que son las que faltan, por ejemplo, en déficit de atención. Entonces, dice, a largo plazo, estas prácticas contemplativas tienen el mismo efecto que Ritalin, ¿no? Entonces, ¿pero qué se necesita? Paciencia, y se necesita confianza y perseverancia, ¿no? Entonces, Barbara Fredrickson ha hecho muchísima investigación sobre el efecto de las emociones positivas en el cerebro y el primero de ellos es la integración. Dan Siegel ha hecho investigación sobre el efecto de la integración, cómo se siente un cerebro integrado. Un cerebro integrado se siente una persona con bienestar, se siente una persona feliz cuando tu cerebro está integrado. Cuando está fragmentado, te sientes incompleto, te sientes insatisfecho y por eso necesitas el fármaco. Entonces, si nosotros cultivamos prácticas que fomenten la integración, el desarrollo de emociones positivas, vamos a estar creando estos circuitos neuronales que nos van a generar bienestar. Y si enseñamos a los niños a identificar estos estados de bienestar, de satisfacción, de orgullo y los momentos positivos, entonces no van a necesitar de una pastilla para sentirse bien, porque se van a dar cuenta que ellos mismos, por ejemplo, cuando haces una acción buena por alguien más, te sientes bien. Entonces, si los enseñas desde chiquitos a identificar cómo se sienten cuando hacen bien a alguien, cuando se preocupan por otro, y se dan cuenta que se sienten bien, bueno, pues hago algo bueno por otra persona, me voy a sentir bien, en vez de, necesito un chocho pues, para sentirme bien. Entonces, esto no quiere decir que sea la panacea, y como se enseña desde 101, el primer día que enseñas atención plena, es una práctica complementaria, ¿no? Si se necesita un fármaco por alguna alteración, entonces se necesita. Pero estas prácticas van a ayudar a que sea mucho más efectivo, a que haya menos resistencia. Pues tú lo has trabajado también con los pacientes de cáncer y todo esto. O sea, va a permitir que no haya resistencia, que el organismo se sienta bien, que asimiles el fármaco. Entonces, empezar siempre como una práctica complementaria, nunca sustituir si ya están en un tratamiento, pero además yo creo que sí hay muchísimos niños que están medicados por falta de paciencia. No quiere decir que haya niños que no lo necesiten, pero estas prácticas necesitan que el niño no esté todo el tiempo conectado a la televisión, que no esté todo el tiempo con los videojuegos, sino que tenga en muchos momentos de lo que se denomina actividades no estructuradas, lo que se llama tiempo de ocio.
momentos donde no haya estimulación, sobreestimulación, que es el mal de ahorita. Están sobreestimulados los programas de televisión, los videojuegos, son velocidades que el cerebro no puede procesar. El niño necesita tiempo de lectura, tiempo de juego libre, tiempo de estar tirado viendo las nubes, de ver a las hormigas, de conectarse con la naturaleza, porque el ritmo natural es el que nos va a ir llevando a nuestra mente a adquirir el ritmo de la felicidad, del bienestar. Gracias. ¿Qué les parece si hacemos más ágil esta ronda de preguntas y si plantean unas 3 o 4 preguntas al mismo tiempo? Bueno, cada uno de ustedes, y para que quien quiera responder alguna, pues la pueda responder, ¿no? En el panel. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Si la quieres pararte y hablar fuerte, se escucha perfectamente. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, felicitarlos por este gran logro que se ha hecho aquí en México. Yo soy docente de medio superior. Yo llegó el programa Constrúyete y cuando lo vi no lo podía creer. Dije, wow, qué maravilla, ¿no? Aquí la situación, la pregunta fue el riesgo que podía haber en las aulas de clase, ¿no? Desde mi trinchera de docente con 50 alumnos en las aulas, el riesgo es que te dan ya no son fichas, ahora son las lecciones, y te dicen, tienes que impartirlas en la materia, en tu campo disciplinar. Entonces, yo pues anteriormente había tenido experiencia con meditación, entonces para mí es hermoso hacerlo. Pero muchos de mis compañeros que están ajenos a este entendimiento, a esta situación, lo ven como una carga más de trabajo. Dicen, oye, tengo que terminar el programa y ¿a qué hora, no? Pero me piden evidencia, entonces lo hago. Ahí, bueno, yo veo que de todos modos el beneficio está, porque, vamos, es una puertita, como dicen ustedes, una semillita que está plantada. Ahí el riesgo que yo veo es que nuestras autoridades puedan decir, ¿no? Estoy invirtiendo en todos estos programas y que no tengan las suficientes bases para poder decir, no está dando resultados, pero no es porque no esté dando resultados el programa en sí, sino la forma de aplicación y también, pues, los medios en los que viven los estudiantes, efectivamente, o sea, influyen muchos factores, ¿no? Bueno, esa es una. Y la petición es que nos pidan en el programa de Constrúyete que todos los docentes tomemos los diplomados que están ofreciendo, en este caso la maestra Amira y la maestra, la doctora Karina. Sería ideal que estuviera un docente en cada zona o en cada, no sé, que tuviera a cargo varios planteles, seguramente ya lo tienen así, para que estas personas que realmente están en contacto con la práctica puedan pasar un poco más limpio el proceso hacia los estudiantes. Esa es nada más mi petición y agradecida y bendecida por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Por aquí había alguien más, ¿sí? Y luego, acá y acá. ¿Sí? Yo también soy docente, mi nombre es Isabel Duque. Yo nada más quisiera puntualizar algo. Yo no sé por qué nos da un poco de miedo hablar educar para la paz. Creo que todos estamos construyendo esto y no escucho ese nombre. Yo creo que si todos trabajamos dirigidos a ese punto, que es educar para la paz, en un país que lo está pidiendo a gritos, sin ponerle nombres pequeños, ¿no? Sino realmente dirigirnos todos, en todos los sectores, creo que de alguna forma vamos a llegar a ese punto esencial que a gritos estamos pidiendo en todos los niveles y creo, nada más para puntualizar aquí, que la parte de resistencia o reticente por parte de la iglesia o por parte de X sector, sin decir nombres, cambiaría ahí en esta situación, porque todos estamos dirigidos precisamente. Mi sugerencia, ya que ustedes tienen esa posibilidad de hacer el cambio, es que se haga una materia que se llama Educar para la Paz, porque enseñamos la guerra, pero no enseñamos cuándo se llevaron a cabo los tratados de paz. Cambiemos esa enseñanza y trabajemos todos en ese sentido. Gracias a todos y los felicito enormemente. Gracias. Atrás había otra pregunta y luego aquí adelante. Y luego por allá. Bueno,
Sí, yo también quiero agradecer mucho a los ponentes. Un poquito más alto, por favor. Sí, yo también quiero agradecer mucho a los ponentes y particularmente yo me conmovió mucho todo lo que dijo Amira cuando habló del potencial de transferencia, porque de repente sí vemos mucho esta parte de todo lo que, de que no veamos estas prácticas como la panacea ni como la solución a todos los problemas. Pero sí es muy importante entender que nosotros, aquí hay varias de un grupo que estamos haciendo un trabajo con este programa de Amira, estamos percibiendo los resultados, que eso ya se verán de una manera estadística más adelante, ya que es la primera investigación que se hace en México. Pero más allá de eso, nosotros como facilitadores estamos percibiendo todo ese entorno, cómo está cambiando a estos niños. Seguramente no les vamos a solucionar la vida, seguramente no les vamos a dar todas las herramientas, aunque esa es nuestra intención, porque el curso es tan completo que abarca valores, abarca regulación emocional, abarca también, es toda una caja de herramientas para que los niños sepan cómo poder manejarse en diferentes momentos de su vida y con todas, reconocer sus emociones. En fin, son tantas las cosas que se les dan en este curso tan completo, que entre otras cosas yo creo que a los que nos han cambiado más es a nosotros los facilitadores, al darnos cuenta de todo lo que se puede hacer con esos niños maravillosos, y que aunque pueda parecer de momento algo tan lejano, tan fantasioso, realmente es un trabajo impresionante el que se puede hacer y el que se está haciendo desde la parte de todos y muchos que son, no solo los que estamos trabajando en ese grupo, sino muchísima más gente que se está uniendo en ese trabajo por la paz, como lo dice la maestra Isabel, que es maravilloso. Y me recuerda mucho esa parte del cuento del colibrí, ¿no? Que parecía imposible que las pequeñas gotas de un colibrí pudieran apagar un incendio, pero alguien tiene que empezar. No podemos esperar a que las condiciones se den y que los momentos lleguen, porque el momento es hoy, es el único que tenemos. Y todo lo que podamos aportar, y esas pequeñas gotas, quizás no acaben por apagar el incendio, pero alguien tiene que empezar. Y para recorrer 1 kilómetro se empieza por el primer paso. Eso es todo lo que quiero decir, porque usted, maestra Lili, sabe que sí hay cambios, sabe que sí se recibe mucho de lo que se da. Porque muchos de ustedes saben que la maestra Lili es pionera en el trabajo con jóvenes de preparatoria. Y ver tanto que hay, como decía aquí la compañera, acerca de estos programas que están siendo tan difíciles, porque también estamos trabajando en eso, donde los maestros lo consideran una pérdida de tiempo, y aun cuando hay organismos como Atentamente y otros que han dado cursos a maestros en algunas partes de la República, es muy difícil que a ellos les entiendan que no es una pérdida de tiempo, y que la práctica los va a beneficiar primero a ellos y después a su entorno y finalmente a sus alumnos, y que sería maravilloso que te dieran cuenta que al ayudar a esos jóvenes van a ayudar a un mundo mejor y a su propio mundo. Y a pesar de que... Y yo solamente a esta pregunta va para usted, maestra Lili, no para la mesa. A mí me preguntaba una chica qué tanto podría facilitar que estos programas que se hacen en escuelas primarias que se pudieran hacer en escuelas primarias o en escuelas secundarias, podrían aportar como una base para que en la preparatoria pudieran tener mejores resultados. Sí, vamos a dar la palabra a las maestras y al final podemos hacer un breve resumen de todas las cuestiones que se están dando. Estamos acá. Mencionaron varias veces sobre potencia. Lo acaba de mencionar la compañera, ¿no? Esto de que transmitir, si yo estoy siendo compasivo, cómo el otro lo recibe. ¿Sí me podrían explicar un poco eso?
Y la otra pues es un agradecimiento. Como estudiante yo siempre le pregunté a mis profesores sobre la meditación y todos me decían que eso era brujería. Y la verdad es que yo me alejé por completo, terminé la carrera y tuve que buscar por otros medios porque era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces estar aquí pues me ilumina mucho saber que no es solamente brujería, que hay algo muchísimo más allá de. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Angélica. Bien, pues muchas gracias. Mi pregunta es en relación a, en mi experiencia, lo que las he conocido, las he escuchado en la cuestión del budismo tibetano. Sin embargo, en las distintas filosofías y las distintas prácticas que trabajan el desarrollo de la atención, en sus contextos, ¿cómo explican ustedes, cómo se interpretan, qué está sucediendo? Porque en mi experiencia en el ámbito de la India particularmente, Bangalore, en Francia, ¿no? En Argentina, donde está el boom de las prácticas de la yoga, lo que está sucediendo en China también, ¿no? Con toda esta trascendencia y esta competitividad, destructividad creciente, el budismo zen en Japón, en particular en Tokio, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque si son tradiciones, son prácticas, tienen, igual que nosotros tenemos nuestras prácticas ancestrales, ¿qué interpretación dan? ¿Por qué si se tiene este conocimiento? Y ahorita se volvió un mercantilismo apabullante, no se está consiguiendo. Al contrario, ¿no? Se está potencializando y mi reflexión es esta. Lili y yo nos conocimos, ¿verdad? Y mi entrenamiento era cognitivo en el desarrollo del constructivismo desde el enfoque de Piaget. Entonces, es un modelo que aunque a nosotros nos enseñan como maestros de la prepa, constructivismo no se aplica. Y no se aplica justamente porque desde la atención hay una fractura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquello en lo que tú atiendes se acrecienta y se puede acrecentar la cuestión lo grato, lo ingrato. Yo no hablaría de bien, mal en esta dicotomía, pero sí de lo que te hace sufrir, ¿sí? Y ya Freud también lo habla, ¿no? La introspección mórbida, en donde acá hay un reciclaje, y se puntualiza. Si bien en el psicoanálisis se busca llegar al trauma y es una estrategia, sin embargo en el mindfulness, en las distintas prácticas también se puede acentuar eso, ¿sí? Se puede, aquello que tú atiendes se acrecienta y se acrecienta tu parte maligna. Entonces, pues lo que yo he visto, como los mismos maestros, llámense gurú, llámense iluminados, como quieran llamarle, llegan a este punto oscuro. Y en las distintas disciplinas, mercantilismo tras mercantilismo, explotación de las necesidades, del sufrimiento, y se presentan como iluminados, ¿no? De alguna manera respeto a Antonio Karam, porque al menos no se presenta iluminado, o yo no lo he escuchado así, ¿verdad? Sin embargo, me asusta, porque de pronto la gente sí se puede vivir como especial, iluminada, y entonces transmito mi paz, y quién sabe qué, y no es cierto, ¿sí? Y es una simulación brutal, y creo que ese es el más riesgo. Pero ustedes, lo que yo vi en la India me asustó, ¿sí? Gurús explotadores por todos lados. Lo que viví en China, igual, ¿no? Entonces, aquí en México, chamanes por donde quiera. Entonces, bueno, es complicadísimo y tiene que ver con ese asunto de lo que habla quizás el budismo, ¿no? Y mi otra pregunta a ustedes tres, ¿por qué budistas, no? Porque los tres practican, ¿no? Y budismo tibetano, no es budismo zen. Entonces, ¿también zen? Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, creo que es un punto importante para poder reflexionar. Nos acordamos que el objetivo de la mesa era hablar de la estrategia de la atención dentro de la educación, independientemente de la filosofía que pueda llevar cada uno de los ponentes de la mesa, ¿no? Y por otra parte, y eso yo lo quiero responder, si me permiten, yo creo que explotadores hay en todas las profesiones.
no únicamente dentro del budismo o de las prácticas de la atención plena, ¿no? Digo, lo hemos vivido en la psicología, lo hemos vivido en la medicina, en donde hay explotación, y qué es lo que realmente, ¿sí?, está deformando todas estas filosofías. El hombre. Y si el hombre no cambia, si no cambiamos los valores, entonces las filosofías ahí están. Ahí está el budismo zen, o el budismo tibetano, o muchas otras. Pero el mismo marxismo, ahí está. ¿Sí? Pero ¿quiénes son los que transgreden los principios de estas filosofías? Entonces esa es la reflexión, ¿no? Y si quieres contestar para que quede en el... Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que todos estamos como súper movidos y conmovidos, y yo creo que nos generan, no sé, muchos planteamientos. Mi profesión es la de psiquiatra, y soy terapeuta familiar, ¿no? Entonces yo veo que muchas veces nos llevan al niño a la terapia como si fuera el síntoma, ¿no? De medíquenme. Entonces después tú ves a la familia y dices, no, pues, ¿cómo le hacemos, no? O sea, en el contexto donde yo trabajo es un hospital civil, ¿no? Donde hay el diagnóstico de familias multicaóticas, multiproblemáticas. Entonces, de alguna manera entiendes que el niño con TDA, pues no quiere prestar atención, o que lo que menos le importa sea el maestro ahí diciéndole que las matemáticas, cuando pues el papá o los papás están peleando, se están agarrando del chongo, vive problemas, pensando qué voy a comer, negligencia y demás. Entonces muchas veces nosotros en el servicio lo que hacemos es trabajar con los papás. Por eso me encantaba, mira, cuando decías, es que ahora con este protocolo lo que pasa es que es el niño quien quien invita a los papás. Entonces mi pregunta va en relación a eso, ¿no? ¿Cómo se hablaba de poner atención en los efectos integrativos en el niño, ¿no? Pero todo es como el niño, ¿y qué pasa el niño con la familia, ¿no? Con este sistema en donde está insertado, que es su familia. ¿Cómo hacerle, ¿no? O sea, no trabajar en conjunto, o sea, ¿qué protocolos o cuál es la expectativa o cómo le hacen? Pues, porque imagino que también ustedes lo han visto, ¿no? Al trabajar con niños, de qué pasa, incluso al darle el medicamento, ¿no? Porque vas a ver el papá que te dice, no le va bien en la escuela, medíquemelo. O el papá que al contrario, no me le dé drogas. Y sabemos que no es la solución, y que incluso antes de dar un tratamiento farmacológico decimos, o sea, yo lo veo como una triada mágica, ¿no? Del papá, y al niño le decimos, denle arte, denle deporte y amor. Entonces decimos, puedes elegir, pero no puedes elegir no elegir, pero ¿qué pasa con la familia? Sí, ya se nos está acabando el tiempo, faltan 2 minutitos. Se lo damos. Si quieres hacer tu pregunta. Hay muchas problemáticas que resolver, y eso obviamente es algo que hay que entender, pero creo que una importante es la malinterpretación, y eso creo que sí es algo que se ha dado mucho con todo este auge del mindfulness. Sí, lamentablemente se ha comercializado de una manera que lo distorsiona muy fácilmente, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de los que estamos aquí somos practicantes de mucho tiempo, y que a partir justamente de la práctica surge el interés de poder transmitirlo a otras generaciones y transmitirlo a una sociedad. Ese creo que es el interés genuino, y si la práctica es honesta y genuina, que creo que es algo fundamental, va a tener buenos resultados, y uno va a tener una buena práctica, o sea, una práctica profesional y una buena práctica personal. Entonces creo que eso es lo que es muy importante, centrarse. Es muy fácil a veces distorsionar las cosas, y creo que el hecho de que se popularice tanto, se superficialice, puede distorsionar muy fácilmente eso. Hay que explorar con mayor detenimiento y no generar prejuicios así, ni de los practicantes ni de los maestros. Sí, concuerdo contigo con que la práctica de la atención plena, bueno, la capacidad de la atención plena no es exclusiva del budismo. Yo fui una vez a Yaxchilán cuando no había manera de acceder más que por avioneta, y en la pirámide principal el gobernante estaba en flor de loto.
María Montessori, católica, italiana, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, tiene su método Montessori, donde lo que enseña es el embrión espiritual del niño y la capacidad del cultivo de la atención a través de las actividades cotidianas. Entonces, como dices, los chamanes en Rusia, en Mesoamérica, en los indios americanos tienen esta práctica, es una cualidad humana. El budismo la estructuró de una manera fenomenal, el Buda. Entonces, es por eso que se asocia tanto al budismo, pero es una cualidad humana. Por otra parte, es importantísimo, y con mis alumnos tenemos una parte de ética, donde hay un reglamento. Y la primera cosa es nunca hablas de los efectos de tu práctica personal porque esa es tuya. Nunca te presentas como un maestro espiritual. No te vistes ni usas nada que parezca New Age. ¿Por qué? Porque queremos evitar esta reacción negativa que se ha generado con esta carta de 1989 que suscitó una quema de brujas, ¿no? Entonces tenemos que ser sumamente sobrios en la manera en la que lo transmitimos, en la manera en que jamás hablar de nuestra propia realización y tener una ética intachable. Entonces, cultivar sobre todo esta impecabilidad en el facilitador es importantísimo. Bueno, tenemos tiempo de una pregunta más. Ella había levantado la mano. Bueno, mil disculpas. El tiempo sí se acabó, pero habían levantado la mano desde hace tiempo. Es súper difícil. Yo he tomado varios cursos con Amira y, o sea, obviamente por igual por lo que dice que no hablar de nuestra realización y así me gustaría como compartirlo con mis compañeros, pero luego pues no sé cómo no, porque pues yo he tomado, o sea, solo cursos y por ejemplo hay una app que creo que se llama Breathe que yo uso, pero no sé si eso, o sea, por lo que han hablado, si las apps sí sirven como método para aprender el mindfulness o si realmente nada más como que deforman la práctica. Esa es mi pregunta. Este tipo de prácticas son técnicas, son estrategias que nos ayudan a domar la mente, pero no hay que olvidar que se dan dentro de un contexto. Si el contexto es un contexto materialista, pues como la práctica te ayuda y acentúa ese tipo de cosas. Entonces es muy importante siempre ver en qué contexto se está enseñando esto. Entonces, por ejemplo, si es en el contexto educativo, ¿no? Se puede encuadrar en Educar para la Paz, se puede encuadrar en habilidades socioemocionales que a su vez se encuadra en un modelo, por ejemplo, humanista en el caso de México, y no se deben, desde mi perspectiva, no se deben divorciar esos elementos, ¿no? ¿Para qué pongo atención? ¿No? ¿Para qué quiero entrenar esta mente? Entonces ese es el primer punto. Y por ejemplo, existen muchas herramientas que nos van a ayudar a dar cómo tienes una práctica. Una de esas, y son maravillosas, son las apps. También les hago el comercial, que atentamente tiene una app y es completamente gratuito. Y creo que es una gran herramienta que te ayuda a dar los primeros pasos. Pero de todos modos, para poder realmente aplicarlo para lo que deseas, pues tiene que estar en un contexto más amplio. Entonces, creo que es una buena, hay muchas apps y creo que son una buena introducción a los temas, pero verlo como eso, como una herramienta que tiene sus limitaciones y que para realmente poder tener el fruto de ese tipo de técnicas, tiene que estar enmarcada en algo mucho más amplio y tienes que tener también un instructor calificado que te pueda ir guiando tanto en tu propio entrenamiento como luego cómo lo transmito a otros y cómo los aplico. Y nada más retomando la pregunta por acá, en el contexto, ¿cómo aprendemos? Por supuesto estamos influenciados por muchísimos elementos, ¿no? Nuestro contexto que nos manda ciertos mensajes, nuestra cultura, la comunidad más amplia, y vamos como viendo todas las diferentes capas, y la capa de la familia es algo importantísimo. Entonces, yo celebro muchísimo programas que son integrales, como el caso del programa de Amira, por ejemplo, que trabaja, ¿no? Que se dirige a los padres de familia, y ese es un elemento que creo que tenemos que trabajar y que no se puede ignorar, y que hay que ser creativos, ¿no? También de cómo atraemos a la familia a este entrenamiento. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, aquí están los expertos. Pueden ponerse en contacto con ellos para poder hacer todo este tipo de preguntas. Les damos de nuevo muchas gracias por participar. Gracias a Amira, que
gracias. Y sería para Asher. Muchas gracias. Un pequeño obsequio por participar en la mesa. Estaría Patricio. Emiliana, muchas gracias. Amiga, muchas gracias.